su Biblia, Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Esperamos en el Señor que usted reciba una palabra de Dios de fortaleza en este día, que en medio de las situaciones adversas que estamos atravesando, pues que el Señor pueda fortalecer a cada uno de nosotros y a cada una de sus vidas esta mañana. Profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al versículo 19, dice la palabra del Señor, así como está escrita: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, que tu palabra de aliento, que tu palabra conforte, que tu palabra de esperanza esta mañana o esta tarde o esta noche, no importa el horario, Señor, en el cual también algunas personas nos podrán ver, pero que hoy tu palabra pueda llegar al corazón de cada uno de ellos. Gracias porque eres nuestro Dios. Gracias, bendito, porque podemos confiar en ti. Gracias porque nuestra esperanza siempre estará en ti. Muchas gracias, bendito Dios. Por favor, que tu palabra pueda cumplir el propósito por el medio del cual también tú la envías en este día. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor amado. Amén. Estos versículos, hermanos y amigos, registran la reacción de Habacuc a la visión que Dios le había dado, le estaba poniendo en su corazón, porque el profeta pues es contemporáneo de varios profetas de los últimos que el reino del sur tuvo, al menos el profeta Jeremías. Habacuc es contemporáneo del profeta Jeremías, y esta profecía pues le viene a Habacuc en un momento difícil, porque Habacuc empieza la queja de Habacuc y cómo es que él empieza a hablar con Dios, toma un tiempo para estar con el Señor, para hablar con él, y Habacuc empieza como a lamentarse, a quejarse y a decirle a Dios: Dios, ¿hasta cuándo vas a permitir que yo vea destrucción, que yo vea injusticia, que yo vea cómo la ley es debilitada? O sea, el profeta en su corazón estaba doliente, porque no solamente la nación se había apartado por completo de Dios, no solamente ellos habían descuidado y ya no obedecían lo que Dios había dicho, había determinado, sino que también la injusticia y la maldad, la violencia era a tal grado que el profeta pues habla con Dios y le dice: Señor, ¿hasta cuándo? Dios, ¿hasta cuándo me vas a mí a permitir que yo vea tanta maldad, tanta violencia? Así inicia el profeta su libro, y así inicia ese tiempo en el cual Dios habla al corazón del profeta. Y la respuesta de Dios, por supuesto, siempre la encontramos ahí, y está la evidencia en la Biblia, ya que en el mismo capítulo número 1 Dios le contesta al profeta y le dice: Habacuc, yo voy a hacer algo que ni tú mismo lo vas a poder creer. O sea, voy a hacer algo, una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, le dice Dios al profeta, no la creeréis. Y Dios empieza a hablarle al profeta y a decirle: Habacuc, yo he visto, yo sé la maldad, yo sé que el pueblo se ha extraviado, yo sé la violencia, yo sé todo lo que pasa en mi nación, en mi pueblo, yo lo sé. Pero ya tengo a un justiciero.
me voy a levantar, me he levantado a los caldeos, o sea, la nación de Babilonia. Se convirtió en el instrumento que Dios utilizó. Se convirtió en el instrumento para poder pulir a su nación. Todos nosotros sabemos que la nación fue conquistada, el reino del sur fue conquistada por Nabucodonosor. La sitió Nabucodonosor. Ellos quisieron hacerle frente. Bueno, y de hecho había muchos profetas falsos en ese tiempo que también profetizaban falsamente diciendo que Dios les iba a dar la victoria y que el yugo de las naciones iba a ser podrido y que no iban a poder con la nación de Israel. Pero Dios le habló claramente al profeta Habacuc y le dice: voy a hacer algo, voy a hacer una obra que la verdad, si los que le escuchan o que los que le escuchan lo que voy a hacer no la van a poder creer. Porque Babilonia era una nación cruel, era una nación que arrasaba con todo lo que tenía a su paso. Tenía unos ejércitos poderosísimos, era la potencia mundial de aquel entonces. Y este pueblo, esta nación de los caldeos, no solamente había conquistado ya a otros imperios, sino que también había sometido y había subyugado a muchas naciones de aquel tiempo y los había vuelto tributarios. Y nosotros podemos contemplar a la luz de la historia y a la luz del contexto del pasaje que Israel quiso oponerse a esta situación. Que cuando escuchan a través del profeta Jeremías, a través del profeta Habacuc, lo que Dios iba a hacer, no lo creían. Se negaron siempre a escuchar a este tipo de profetas, este tipo de hombres de Dios que estaban anunciando que Dios iba a levantar una nación cruel. Y lo más difícil de esto es que también Dios le dice en el capítulo 1, versículo 10: escarnecerá a los reyes y de los príncipes a la burla. O sea, este imperio. Y dice: se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. O sea, en medio de todo, la voluntad permisiva de Dios le concedió a este imperio no solamente ser fuerte, sino que también atribuir su victoria a sus deidades, a sus dioses. Algo que por supuesto Dios jamás ha compartido, porque la gloria suya siempre será de Él. Pero Dios les permitió a esta nación levantarse como una nación poderosa, como una herramienta de su castigo, de su juicio. Pero como dijimos el domingo pasado, el juicio de Dios siempre es misericordioso, porque el juicio de Dios siempre tiene un propósito. No es igual al juicio del ser humano, sino que el juicio de Dios siempre tiene un propósito. Pero en medio de esta situación, en medio de esta incertidumbre, en medio de todo lo que el profeta les escucha de parte de Dios, bueno, encontramos que también Dios le dice al profeta, después de que Dios le aclaró todo lo que iba a acontecer, de cómo la nación cruel de los caldeos iba a subyugar a su propia nación, a sus propios hijos, al propio reino del sur. Pero también Dios le hace ver, porque el profeta le dice: Señor, no es posible que una nación tan impía, no es posible que el impío se levante y subyugue y humille al justo. Pero Dios le dice al profeta: anota por favor la visión, aunque tarde, ten de por cierto que se va a cumplir. Es cuando Dios empieza a decirle también a la nación, a través del profeta Habacuc, que a esa nación también Dios la iba a corregir, que a ese imperio que él estaba permitiendo levantarse, también Dios lo iba a corregir. Y así vemos a la luz de la historia cómo aquellos imperios han venido cayendo, y cómo cayó el imperio caldeo, porque Dios ya lo había determinado que también a esta nación, que había sido un instrumento en sus manos para corregir a su pueblo, a la nación de Israel, también le iba a llegar su día. Y todos conocemos la historia. Los imperios se han levantado. Después de este imperio se levantaron otros imperios,
que también usted ha escuchado y ha leído en las Escrituras. Pero basado en esta situación en la cual el profeta se encontraba, el temor al oír, porque en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 2, el profeta dice: Dios vendrá de Temán. Dice el versículo 2: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Cuando el profeta escucha lo que Dios iba a hacer, cuando el profeta analiza lo que Dios iba a hacer, él dice: oh Jehová, yo he oído lo que vas a hacer y temí. Yo he oído lo que estás a punto de hacer y temí. Y le hace una petición a Dios: aviva tu obra en medio de los tiempos. Y el final del versículo 10 dice: en la ira, acuérdate de la misericordia. Porque la noticia de Dios hacia Habacuc, lo que Dios le dio a conocer a Habacuc, por supuesto que afectó las emociones, afectó el sentir del profeta. Porque el profeta no creía lo que Dios iba a hacer: levantar una nación impía como los caldeos para tratar con su pueblo, con su gente. Lastimosamente, lo que hoy atravesamos, siempre lo hemos venido predicando estos domingos. Nosotros sabemos que Dios, en medio de tantas situaciones difíciles, en medio de tanto dolor que afecta y que atraviesa muchas personas en todo el mundo, Dios también en medio de eso tiene misericordia y tiene un propósito para este mundo. Dios en medio de eso también tiene un mensaje que está transmitiendo a través de estos acontecimientos y a través de esta zozobra que el mundo entero estamos inmiscuidos. Dios también tiene un propósito. Y nosotros, como pueblo del Señor, sabemos que no estamos alejados de esto. Hay mucha gente que dice que hoy en estos tiempos, bueno, que al creyente no puede pasarle nada malo y que nosotros estamos también en medio de esto. Y como dijo Job: ¿acaso no recibiremos de Dios? Tan solamente vamos a recibir lo bueno y también no lo malo. Por supuesto, la historia de la iglesia nos dice a nosotros que también muchos han sufrido en toda la historia, pero que en medio del sufrimiento, que en medio de la persecución, que en medio de la muerte, ellos se han mantenido firmes su fe al Dios glorioso, el que los llamó, porque saben que Dios siempre tiene un propósito en medio de cualquier adversidad que podamos atravesar. Por supuesto, hermano y amigo que me escucha, nosotros también somos hijos de Dios, pero el hecho de ser hijo de Dios tampoco se nos excluye de poder atravesar por momentos difíciles. Y Habacuc lo sabía, que a la nación le esperaba momentos críticos, que a la nación le esperaba momentos difíciles. Habacuc lo sabía perfectamente, y cuando él escucha lo que Dios iba a hacer, por supuesto le entra temor. Esta revelación acerca de Dios y los eventos del porvenir afectan las emociones del profeta. Porque en el capítulo 3, versículo 16 dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pues el profeta es afectado, sus emociones son afectadas, sus sentimientos son afectados, porque él conocía al imperio caldeo. Y a él, cuando el Señor le da a conocer lo que va a hacer, por supuesto que sus emociones se afectan, porque lo que le esperaba a la nación era algo difícil, sumamente difícil. Lo que los profetas habían anunciado se iba a cumplir. Lo que Dios había dicho a través de muchos profetas se iba a llegar a su fiel cumplimiento, o sea, se iba a cumplir. Porque todas las cosas van a pasar,
pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Lo que Dios ha dicho en su palabra se tendrá que cumplir, nos guste o no nos guste a nosotros, pero tendrá que cumplirse. Pero a la vez el profeta demuestra su confianza profunda en el Señor, porque en el versículo 17, los versículos que leímos, el profeta dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vacas en los corrales. El versículo 18, el profeta dice: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por eso que en esta mañana, hermanos y amigos, quisiera tomar unos minutos reflexionando bajo este tema, manteniéndonos firmes en la fe en medio de sendas precarias. Debemos nosotros de mantenernos firmes en la fe en medio de estas sendas precarias, en medio de este camino turbulento, en medio de una tempestad tremenda que está azotando a todo el mundo. Porque esto es lo terrible de lo que estamos viviendo. Porque simultáneamente el mundo, los continentes están siendo afectados. Pero en medio de esta tormenta, en medio de este camino turbulento, nosotros debemos de aprender a mantener nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, como el profeta Habacuc. Habacuc sabía lo que la nación le esperaba. Habacuc sabía lo que la nación le estaba en el futuro, en el camino dispuesto que iba a acontecer. Pero Habacuc levanta su fe. Habacuc nos muestra la confianza, aleluya, esa confianza firme en medio de caminos turbulentos, en medio de sendas precarias. El profeta nos abre su corazón y el profeta nos da a conocer la confianza que él tenía en Dios. Hermanos y amigos, no todo en la vida va a ser bonanza. La historia nos comenta a todos que no siempre la vida es bonanza. Si a ustedes le han profetizado supuestamente, si le siguen hablando de solamente prosperidad, de solamente riqueza, escuche, amigo o hermano que me escucha, salga de esa congregación, huya de esa congregación. ¿Por qué? Porque lo están apartando del propósito original de Dios. En medio de adversidades, en medio de circunstancias adversas, en medio de problemas, nosotros, el creyente, debe de aprender a saber que tendrá que pasar por tribulaciones, que tendrá que pasar por momentos difíciles en la vida. Aleluya, que tendrá que pasar por momentos en los cuales probablemente su fe quiera desfallecer. Pero Habacuc nos da a conocer a nosotros que por el hecho de ser hijo de Dios no estamos alejados de las tribulaciones. ¿Cuántos hijos de Dios han muerto en estos meses? A Dios no le interesa cómo muramos, sino que a lo que Dios le interesa es que cuando se llegó el tiempo que estemos con Él, Él lo va a hacer a través de una pandemia, a través de un terremoto, a través de lo que sea. Él va a permitir que eso ocurra. Nosotros no estamos alejados de eso, pero en medio de eso debemos de aprender a confiar en el Señor, como lo hizo el profeta Habacuc. ¿Y cómo vamos a estar firmes en medio de sendas precarias? Tres cosas rápidamente que quiero compartir con ustedes. Lo primero es que estaremos firmes en la fe en medio de sendas precarias, reconociendo que aunque haya pérdida y derrota, Jehová es el Dios de nuestra salvación. Hay un libro por ahí que dice: a veces se gana y a veces se aprende.
¿Por qué? Porque todo es aprendizaje para nosotros. Todo. Cuando se gana aprendemos, y cuando se pierde aprendemos. O sea, a veces se gana y a veces se aprende. Pero todo para nosotros es aprendizaje. Todo está siempre ahí, a nuestros ojos, a nuestra vista, para que nosotros podamos crecer. El profeta nos hace ver a nosotros que, por supuesto, que va a haber pérdida, por supuesto. Nos hace ver que la higuera no va a florecer. Nos hace ver que las vides no van a dar fruto. Nos hace ver que el producto del olivo también va a faltar. Nos hace ver que los labrados, que los campos no van a poder mantener a todas las ovejas o el ganado. Nos hace ver que las ovejas van a ser quitadas de la majada. Nos hace ver que no van a haber vacas en los corrales, por supuesto, porque el profeta sabía, porque Dios se lo había dicho, lo que iba a acontecer. El profeta sabía que iba a haber pérdida. El profeta sabía que iba a haber escasez, como actualmente hay en el mundo. Millones de personas se han quedado sin sus empleos. Usted se está preguntando: ¿qué voy a hacer para poder llevar pan a mi casa? ¿Qué voy a hacer para poder pagar lo que tengo que pagar? Si algo tenemos que aprender en esta mañana, hermanos y amigos, en cualquier parte del mundo que nos estén viendo, es que necesitamos crecer en nuestra fe para con el Señor. Porque el profeta nos hace ver que en medio de la pérdida, Jehová era el Dios de su salvación. Porque dice el versículo 18: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, amigos, el profeta Habacuc reconoce que Judá tendría que sufrir las maldiciones del pacto que Dios había hecho con ellos a través de Moisés. Todos conocemos Deuteronomio 28, donde Dios le dice: acontecerá, pueblo de Israel, que si ustedes escuchan y obedecen lo que yo les digo, yo les voy a bendecir. Serán cabeza y no cola. Pero también les dice: pero acontecerá que si ustedes se apartan del Sinaí, se apartan de la Torah, se apartan del pacto que yo he hecho con ustedes, también yo les voy a traer todas estas maldiciones. El profeta reconoce que la nación se ha apartado y sabe que Judá tendrá que sufrir las consecuencias por haberse apartado del pacto. Pero en ese mismo pacto también Dios les había prometido que Él iba a tener una vez más misericordia de ellos, que Él iba a hacer que el corazón de ellos se volviera una vez más. O sea que el pacto no solamente tenía bendiciones, sino también tenía maldiciones, pero también tenía promesas. Y Dios había prometido que Él iba a cumplir su promesa con su pueblo, que Él iba a volver a tener misericordia de ellos, que Él iba a volver a traer el corazón de ellos, porque Dios ya lo había así determinado. Hermanos, amigos, Jehová no abandona a su pueblo nunca. Él jamás nos abandona. Somos nosotros, usted y yo, que decidimos apartarnos, que decidimos abandonarle. Pero Jehová jamás nos abandona. Él siempre está allí. Él siempre va a cumplir su promesa. Él siempre va a cumplir su palabra.
porque tenemos a un Dios misericordioso, a un Dios maravilloso, a un Dios, hermano y amigo, que a pesar de las pérdidas, Él va a estar con nosotros. Que a pesar de las derrotas, Él va a estar con nosotros. Así que donde quiera que esté escuchándome en esta mañana, reciba hoy la palabra de Dios, reciba hoy la fortaleza de Dios, para que su fe no desmaye, para que su fe no decline. Higueras, vides, olivos y mieses, todo ha quedado para el profeta completamente destruido. El hambre hace morir el ganado, con lo que cesan también los sacrificios. Toda la tierra ha quedado completamente devastada. Pero el profeta dice: Jehová es el Dios de mi salvación. Él tendrá misericordia de nosotros, mundo entero. Esto que pasa es un llamado de Dios para pulirnos a nosotros. Yo sé que la mayoría de personas que se congregan en diferentes congregaciones han estado lamentando el no poder reunirse. Es que Dios a través de esto nos despierta. Dios a través de esto nos da a siempre entender que Él es el Dios de nuestra salvación. Así que donde quiera que tú estés, si estás sufriendo pérdida, si estás sufriendo escasez, si en casa probablemente ya no hay para comer, tenemos un Dios que nos salva. Tenemos un Dios que siempre provee. Tenemos un Dios que siempre toca vidas. Tenemos un Dios que jamás nos va a dejar que nosotros aguantemos más de aquello que podemos soportar. Tenemos un Dios que cuando menos nosotros lo podamos ver, es cuando más cerca está de nosotros. Por eso Habacuc dijo: aunque falte todo eso, yo me voy a alegrar. Hermano, alégrate. Hermano, gózate ahí en casa. Aleluya. Levanta tus manos, porque tenemos un Dios que salva, un Dios que provee, un Dios que bendice, un Dios que cuida de sus hijos. Por eso el profeta levantó sus manos y dijo: aunque falte todo eso, aunque los caldeos hagan avería con nosotros, hagan estrago con nosotros, yo me voy a alegrar y me voy a gozar, porque tengo un Dios que salva, tengo un Dios que cuida de nosotros. Y sé que hay muchas necesidades, pero Dios moverá corazones, pero Dios tocará vidas. Y precisamente en estos tiempos difíciles es que vamos a ver la mano poderosa de Dios proveyendo. Sé que hay muchas familias pastorales asustadas y un poquito temerosas. Tal vez no tienen su sustento, pero no te preocupes. Nos gozaremos en Dios, que es nuestra salvación. Él cuidará de ti. Él cuidará de tu familia. Él proveerá para los tuyos. Es una bendición confiar en ese Dios maravilloso. Lo segundo, estaremos firmes en la fe en medio de sendas precarias, reconociendo que a pesar de nuestra debilidad, Jehová es nuestra fortaleza. Porque el profeta dice: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice el versículo 19: Jehová el Señor es mi fortaleza. Judá iba a ser débil ante los ejércitos del imperio caldeo.
no iba a poder. La nación quiso hacerle caso a profetas falsos. Y Jeremías les profetizó, le dijo: entréguense, no peleen, por favor ríndanse. Si se entregan, ustedes van a vivir, pero si se rebelan, ustedes van a morir. Aquellos prefirieron creerle a los profetas falsos de la prosperidad, diciendo: no, el Señor va a estar con nosotros, el Señor va a romper yugos, el Señor va a hacer esto y lo otro. No. Dios ya había determinado lo que iba a pasar. Dios ya sabía que el cautiverio iba a servir para que Israel, para que Judá fuese pulida, para que jamás confiaran en otros dioses, porque lastimosamente, hasta que ellos fueron llevados al cautiverio, fueron limpiados de la idolatría. Pero aquellos falsos decían: no, Señor va a romper todo yugo. Pero Dios le había dicho al profeta Habacuc que un pueblo numeroso y perverso, que iba a tender red, o sea, el Señor le pone el ejemplo del pescador. Cuando tiende a su red, así también iban a ser sus enemigos de este imperio caldeo. Judá iba a ser débil ante el poderoso ejército caldeo. Dios ya lo había determinado. Pero Dios es la fuente inagotable de confianza para su pueblo, y Él capacita a Israel para que soporte inconmovible todas las persecuciones y todos los sufrimientos hasta que venga el día de la gran liberación. El profeta dice: cierto, no vamos a poder contra los caldeos. Los caldeos van a tomarlo como el pescador tiende a su red. Es más, su victoria se la va a dar honores a sus dioses. Todo estaba permitido por la mano de Dios. Pero el profeta dijo: no importa, aunque perdamos, aunque seamos débiles contra el enemigo, aunque nos toque que perder batallas, no importa. Nosotros nos vamos a gozar, porque Jehová el Señor es nuestra fortaleza, porque en Él estaremos seguros en medio de la fragilidad humana, en medio de las posibles pérdidas, en medio de cualquier situación que esto traiga y que esté trayendo al mundo entero. Hermanos y amigos, Dios será siempre nuestra fortaleza. Aleluya. Vale la pena confiar y esperar en Él. ¿Por qué? Porque Él siempre será nuestra fortaleza. El salmista decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Él siempre será nuestra fortaleza, Él siempre será nuestro baluarte, Él siempre será nuestro escondedero, nuestro alto refugio en cualquier tribulación. Eso lo sabía el profeta. Por eso él dice: no importa que el ejército caldeo se levante en contra de nosotros, Jehová siempre será mi fortaleza, Él siempre será mi castillo. El salmista sigue diciendo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, no temerá mi corazón. No importa lo que esto esté haciendo o produciendo en el mundo entero, nosotros podemos confiar en nuestro Dios, porque Él es nuestra fortaleza. Él será siempre nuestro escudo, Él será siempre nuestro baluarte. Pacientemente, dijo el salmista, esperé a Jehová. Debemos de aprender a confiar en el Señor. Debemos de desarrollar nuestra fe en medio de tanta zozobra y de tanto miedo, temor que la gente tiene. Nosotros debemos de aprender a confiar en el Dios poderoso,
porque Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación. Y lo tercero, estaremos firmes en la fe en medio de sendas precarias, reconociendo que a pesar del aparente caos nacional, Jehová es el soberano Señor. En todo lo que el profeta dice, si hay algo que el profeta nos comunica, o el Señor a través del profeta, es que el profeta sabía que Dios era un Dios soberano, que Dios no había perdido el control de nada. Por eso dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Por eso el profeta sabe que Dios tiene todo bajo control, que en medio de las pérdidas, que en medio de la escasez, que en medio de la aparente derrota, Dios es Dios, que el Señor es Señor de señores, que Él nos tiene en sus manos. Podemos confiar en la soberanía de Él, porque los que confiamos en Él, dice su palabra, jamás seremos avergonzados. Nunca seremos avergonzados. El cántico de Habacuc nos da a entender la confianza en Dios que el profeta poseía, sabiendo que el Señor, hermanos, amigos, no había perdido nunca el control de lo que estaba pasando. Eso me recuerda a lo que Jesús le contesta a Pilato. Pilato le dice: ¿no sabes que yo tengo el poder de quitarte la vida o darte en libertad? Jesús le dice: ningún poder tuviera sobre mí si mi Padre no te lo hubiera dado. Ningún poder tuviera esta peste que anda en el mundo si mi papá, si nuestro Padre Celestial no lo hubiera permitido. Dios no es como creen algunos, que Dios hizo al mundo, le dio cuerda y se alejó de él. No, no, no. Dios está presente en cualquier tribulación. Dios está presente en cualquier adversidad. Dios está presente en cualquier situación que estemos pasando. Dios está presente, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él cuida de nosotros, porque Él es soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Hermano, aumenta tu fe, tu confianza en el Señor. Si nos toca que partir de esta tierra, gloria al Señor. El apóstol dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si esta peste está para que nos acerquemos al Señor, gloria al Señor. Si está para que lleguemos a su presencia, bendito sea el nombre del Señor. Pero Él jamás ha perdido el control, porque Él es el soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y si Dios quiere, tú puedes caminar en valle de sombra y de muerte, y a ti no te va a llegar, si esa es la voluntad de Dios y la soberanía de Dios. Así que podemos confiar nuestras vidas al Señor. Estaremos presentes, estaremos firmes. Termino en esta mañana. Estaremos firmes en la fe en medio de sendas precarias, cuando nosotros comprendamos que Dios es nuestro Salvador. Estaremos firmes en medio de situaciones precarias, cuando comprendamos y conozcamos que en medio de la debilidad, Jehová es nuestra fortaleza. Y estaremos firmes en medio de sendas precarias cuando reconozcamos que Él es el soberano Dios todopoderoso, que nuestras vidas están en sus manos, y el que está en sus manos no hay ningún valiente que lo
arrebate. Podemos confiar en Él. Y el profeta termina, el cual, dice el versículo 19, hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Al mencionar las pisadas firmes de las ciervas, Habacuc comunica que en medio de la situación precaria, él podía caminar seguro en Dios. ¿Y por qué menciona siervas y no siervos? Porque se ha descubierto que los pasos de las siervas eran más firmes que el paso de los siervos. O sea, se ha descubierto que el paso de las siervas, en medio de lugares tenebrosos, escabrosos, pedregosos, cuando ellas colocaban sus cascos, su pisada era más firme. Por eso el profeta dice, el cual hace mis pies como de siervas. Porque estaremos firmes en medio de sendas escabrosas. Estaremos firmes en medio de lugares tenebrosos, porque el Señor hace nuestros pies como de siervas. Estaremos seguros, aleluya, estaremos firmes en el Señor y pasaremos esto como toda la historia de la iglesia ha pasado. Pasaremos estas. Y si no, dijeron los hebreos, cuando no dispusieron su vida para adorar la imagen de Nabucodonosor, y dijeron: Nabucodonosor, el Dios que servimos nos puede librar de tu mano. Pero sabes una cosa, y si no quiere librarnos, qué tremendo revesazo para las diferentes teologías de estos últimos tiempos. Los hebreos le dijeron a Nabucodonosor: y si Dios no quiere librarnos, tampoco vamos a postrarnos y adorar tu imagen, porque el Señor hace nuestros pies como de siervas. Porque estaremos firmes en medio de la dificultad, porque la fe no menguará en medio de la adversidad, porque vamos a ver a Dios obrando de una manera sobrenatural. Porque al pasar esto, muchos contarán sus testimonios. Muchos daremos gloria al Señor y muchos daremos honra a aquel que nos ama y que cuida de nosotros. Allí donde estás en casa, yo voy a pedirte que cierres un momento tus ojos y levantes tus manos y adores al Señor. Los que estamos acá, vamos a ponernos de pie, los 6 hermanos que tenemos aquí. Gloria al Señor. Dios tiene el control de todo, hermano y amigos. Podemos adorar al Señor en medio de cualquier adversidad. Y después de este canto, queremos orar por ti que estás en casa, por tu familia, por tu país. Que el Señor siempre tenga misericordia de todos nosotros. Gloria al Señor. Podemos cantar este canto juntos. Ahí donde estás en casa, toma de la mano a tus hijos, o si no puedes de la mano, pues reúnelos y adoremos al Señor. Gloria al Señor. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Aleluya.
Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. no alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Él cuida de ti. Dios va al frente abriendo. Él es nuestra salvación. Quebrando cadenas. Él es nuestra fortaleza. Él es Señor de señores, Contigo a luchar. Rey de reyes. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos. Tu victoria llegó. Y alaba a Dios. 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 La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Aleluya. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Aleluya. Cuando extiendes Sus manos, es hora de vencer. oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la En prueba, la prueba, alaba. alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza escuchará. Dios va al frente, Al frente abriendo caminos. quebrando cadenas, sacando espinas. Él manda a sus ángeles. Ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Te damos gracias, papá, esta mañana, esta hora, esta tarde, esta noche, no importa el horario. Te pido que bendigas, por favor, que proveas, por favor. Cuántas familias, Señor, están tristes, angustiadas, porque no tienen trabajo. Por favor, envía cuervos. Por favor, envía pan, envía carne, envía alimentos.
Por favor, sostén, Dios mío. Aleluya. Tú siempre lo has hecho. Tú siempre lo has hecho. Lo harás otra vez, Señor. Tú lo harás otra vez, bendito Dios. Tú siempre lo has hecho, mi Cristo soberano. Fortalece, por favor, las familias. Fortalece, Señor eterno, las familias. Oh Cristo maravilloso. Aleluya, Dios amado. Bendice, papá, bendice. Bendices cada hogar. Bendice, Señor, cada hogar del mundo, Señor. Bendice a nuestros misioneros en España. Maravilloso Dios. Susténtalo, papá. Susténtalo, papá. Susténtalo, Padre soberano. Aleluya. Bendice a nuestros misioneros en la India. Dios amado, en el África. Susténtalo, Padre soberano. Aleluya, Señor. En diferentes continentes, en diferentes partes del mundo. Aleluya. Bendice y sostén, Señor amado, a tus hijos, oh Cristo precioso. Bendice las familias de Buenas Nuevas, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a nuestros amigos y hermanos en Cristo en El Salvador, en Honduras, maravilloso Dios, en Panamá. También nos escuchan, Dios soberano, aleluya. Por favor, bendíceles, oh Cristo poderoso. Muchas gracias te damos. Muchas gracias, Señor. Que tus hijos nunca pierdan la fe y la esperanza que tenemos en ti, soberano Dios. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos esta preciosa y maravillosa hora. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Sabemos que esta semana es una semana donde arrancamos la Semana Mayor, la Semana Santa para nosotros, la Pascua para los judíos, que precisamente caen en la misma semana, la Pascua judía, los mismos días que acá, según el calendario greco-romano. Usted sabe que los judíos se mueven en el calendario lunar, nosotros en el calendario solar, pero es las mismas fechas de la Pascua. Así que esta semana anuncio a los hermanos de esta congregación y a los que nos quieran seguir sintonizando. Esta semana vamos a estar todos los días en un tiempo devocional para ver la semana de la Pascua, su respectivo día. ¿Qué pasó con el Señor? ¿Qué hizo? Vamos a estudiar un poquito la palabra del Señor. Así que les invitamos a no perderle sintonía, que por favor se suscriba ahí a la página de Buenas Nuevas. Para nosotros será una bendición saber que podemos también de una u otra manera contribuir con la edificación del cuerpo de Cristo en todo el mundo. Así que Dios les bendiga, la paz de Cristo con ustedes. Yo creo que alguien va muy bien. Que el Señor les bendiga, que Cristo siempre mora en sus corazones y que por favor la fe de ustedes no mengue. Bendiciones a todos esta preciosa hora, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta